Y bueno amigos, a tan solo 4 puntos del título, el Real Madrid está a eso de ganar su liga número 36 en un partido que ha tenido un montón de situaciones, especialmente hablando de las situaciones que ha presentado el tema del arbitraje, pero bueno, ya eso lo vamos a comentar en breve. Yo creo que es importante resaltar eso, que el Real Madrid está a 4 puntos de ganar su liga número 36 y que pese al arbitraje, no solamente en el partido de hoy, es que hemos visto un montón de arbitrajes absolutamente lamentables en lo que va de temporada, así que bueno, creo que es algo que debemos tener en cuenta. ¿Cómo explicarles todo esto? A ver, esto, si el Barça empata o pierde el partido el lunes contra el Valencia, que me cuesta creerlo, la verdad. El Real Madrid ganando el siguiente partido, que creo que es contra el Cádiz, además entre la eliminatoria, un partido entre la eliminatoria contra el Bayern de Múnich, que ya es el siguiente partido, el partido de ida, el Madrid se va a convertir en campeón de liga. Así que tener en cuenta de no suceder nada raro en ese partido, que gane el Barça como parece que puede ser. Es probable que el Madrid pues se termine consagrando en la siguiente semana. El Barça se va a dejar algún punto probablemente en estos 2 fines de semana. Además que es un equipo que viene excesivamente tocado. Así que bueno, lo iremos comentando por supuesto. Lo que vamos a hablar hoy es un partido que da la sensación de que la liga ya está decidida, sobre todo desde el aspecto Ancelotti, desde muchísimos aspectos, y ese 11 tan experimental que ha sacado y que bueno, ha contado con un 11 prácticamente inédito, muchachos, porque es cierto, yo creo que toda la cantidad de futbolistas que hemos visto el día de hoy no son, obviamente no se habían encontrado probablemente casi nunca. Entonces, es lo que quiero comentar con ustedes. De hecho, si ven la imagen del 11 titular, pues caras bastante nuevas, Kepa Arrizabalaga, Arda Güler, Fran García, Ceballos, que son futbolistas que han estado de algún modo u otro desterrados de todo esto. De todos modos, bueno, vamos a analizarlo porque como les digo, Arda Güler salva lo que es una victoria para el Real Madrid que le coloca muy cerca del título y que la sensación que deja es que, bueno, el Madrid va a ganar esta liga con una excesiva suficiencia, incluso muy en contra de lo que pudieron haber hecho el tema de los árbitros, porque el arbitraje de hoy también es absolutamente asqueroso. Hablando en líneas generales, no me voy a enredar mucho porque creo que es un partido que el Madrid ha controlado medianamente ante uno de los equipos que mejor juega el fútbol en España, como es la Real Sociedad, y que estuvo apretando, y que, bueno, también estuvo en esa misma presión provocando errores del Real Madrid, alguno de Militao, que por cierto me ha gustado mucho el partido de Militao, me ha impresionado su nivel teniendo en cuenta la inactividad a la que está expuesto en los últimos tiempos, entonces me ha gustado mucho en ese aspecto el nivel del Militao. Y bueno, lo que les estaba diciendo, vamos a hablar rapidito de algunos futbolistas, algunos nombres, y en breve cerramos con lo del árbitro. Esta victoria importante del Real Madrid pues, nos deja una certeza importante para mí y es que el Madrid también puede contar con Kepa, que es cierto que en su momento pierde el puesto con Lunin gracias a las algunas buenas actuaciones del ucraniano y gracias a algunas cantadas bastante importantes del portero español del Real Madrid que pertenece al Chelsea, que bueno, se presume o se entiende que va a volver con su equipo, el equipo que tiene la ficha de Kepa Arrizabalaga, pero lo cierto es que Kepa ha tenido un par de intervenciones que para mí le han dado también parte de los 3 puntos al Real Madrid, porque el Madrid no ha encontrado muchos espacios o sencillamente ha tenido esa falta de actitud que es normal en un equipo que sabe que está cerca del título y que además que jugaron un montón de pocos habituales. Otro de los que me ha gustado el partido ha sido por supuesto el partido de Nachito. Dani Carvajal vuelve a ser Dani Carvajal, termina haciendo ese pase absolutamente bestial en una jugada muy mal defendida y que han tomado con los pantalones abajo a la Real Sociedad, pero lo del pase de Tchouaméni también es espectacular para Carvajal que termina dándole de primera y colocando ese centro absolutamente de la muerte que bueno, en el segundo palo termina llegando Guller marcando un gol que genera aún más polémica. Ya voy a decirles por qué, lo vamos a comentar en breve sobre Arda. Por supuesto hay que hablar del futbolista turco que creo que se ha ganado el cariño del madridismo por seguramente por cómo llegó y cómo se fraugó el fichaje y que se lo quitaron al Barça y un montón de cosas que bueno hacen que este fichaje sea una absoluta locura en ese aspecto. Y bueno, hablando un poco más de otros futbolistas, lo de Militao es increíble. Yo no descarto que Militao vaya a llegar al 100%. Ojo, a lo que les voy a decir es que es un privilegiado físicamente a la eliminatoria contra el Bayern. Tal vez es muy pronto para pensar en la ida, no me extrañaría, ojo lo que estoy diciendo, es cierto que en algunas jugadas dejó ciertas dudas, pero creo que es natural de un futbolista que tiene tanta inactividad. Y para mí, pues repito, me parece que es muy pronto la ida, pero estoy casi seguro que para la vuelta Militao va a estar a tope
Hay que ver cómo resuelve el tema del lateral Ancelotti. Recuerden que Carvajal se pierde la ida por acumulación de tarjetas. Y bueno, Carvajal está a un nivel excepcional. Tengo muchos meses comentándolos. Los que me siguen hace muchos meses lo recordarán. Les digo, el nivel de Dani Carvajal es uno de los puntos claves de este Real Madrid. No solamente defensivamente, sino lo que puede aportar este hombre en cuanto al ataque. Así que a tener en cuenta eso va a ser importante porque es en Múnich y es una posición que, bueno, creo que Nacho lo puede hacer bastante bien, aunque Lucas también está en una condición bastante aceptable y como casi siempre estos futbolistas del Real Madrid es que terminan cumpliendo con creces con cada una de las cosas que se les exige o en este caso se les pide. Y bueno, hablando de otros futbolistas que me han gustado mucho a mí particularmente, ya dije que me gustó el partido de Nacho, también me gustó mucho el de Militao. En líneas generales creo que la saga ha estado brutal. Tchouaméni también ha hecho un partido realmente memorable. Entiendo que va a jugar de alguna manera, tal vez Nacho vaya al lateral derecho, no lo sé, y Tchouaméni iría a la defensa central, pero está a un nivel espectacular y bueno, el pase que termina dándole a Carvajal para la posterior asistencia que acaba en el gol de Güler es espectacular. Luquita también ha hecho un gran partido desde el manejo de la pelota, dándole un poquito de calma al Real Madrid. Me ha gustado el partido de Luka Modric, creo que le viene bastante bien este tipo de partidos al croata, pero bueno, él sabe ya su posición y realmente está bastante bien. De los pocos futbolistas que no me han gustado a mí, no me han terminado de convencer José Lu, creo que el Madrid construyendo realmente bien poco, deja en prácticamente nada al delantero español. Tampoco me ha gustado para nada el partido de Dani Ceballos, que bueno, un partido bastante gris, muy en la línea de lo que es Dani Ceballos, para mí un futbolista que servirá para cubrir una posición en un partido como esto, pero de verdad, en definitiva, no me gustó nada. Y creo que Brahim también ha estado muy en su línea en los últimos días. Es un jugador que agita mucho, pero que no da la sensación que estaba dando en cierto punto de la temporada en el que le veíamos con ganas de quitarle tal vez la posición a Rodrigo. Rodrigo se ha levantado y Ibrahim parece que se ha caído un poquito, pero bueno, no me preocupa realmente, creo que es un futbolista bastante válido para el tema de las rotaciones. Después han entrado Vinicius, Fede Valverde, Camavinga, Rudiger, Lucas, Ancelotti ha estado dando minutos a algunos futbolistas y bueno, creo que los que han venido del banco o del banquillo les ha dado poco tiempo realmente, además que la Real estaba apretando muchísimo. Cerramos hablando de Arda Güler, es un futbolista que digo, está generando mucha polémica y seguramente la va a generar muchos días más. Vamos a ver qué es lo que va a hacer el Real Madrid. Se habla de una posible cesión. Ancelotti ya comentó hace un momento en rueda de prensa que es un futbolista que irá ganando protagonismo en la plantilla con el paso de los días. Eso es evidente que está por verse, pero es un futbolista que cada vez que sale transmite la sensación de tener algo especial. Es lo que me transmite a mí. No sé cómo lo ven ustedes, pero a mí me da la sensación de que es un futbolista totalmente diferente. Ha marcado otro gol, lleva 2 goles con la camiseta del Real Madrid. El de hoy es un gol de una talla impresionante, además con una personalidad suficiente para terminar jugadas que probablemente un chico de su edad no se atrevería teniendo a Luka Modric al lado para pasárselo. O sea, creo que tiene una personalidad espectacular, tiene algo diferente este chico, hay que llevarlo con cuidado. No es Lamine Yamal y lo vamos a postular para el Balón de Oro hoy, pero me parece que es un futbolista bastante interesante. Entonces, detallazos de un crack. Para mí deja destellos de un crack absolutamente brutal. Y bueno, otra vez oportunidad, esta vez su primera titularidad en la liga y termina marcando un gol absolutamente impresionante. Es cierto que el panorama es bastante oscuro para el chico porque es muy joven, no tiene los galones, Ancelotti es muy de galones y la verdad es que este Madrid jugándose lo que queda de temporada, ya la liga decidida, no hay más nada sino la Champions, me imagino que tendrá muchos más minutos en lo que queda de temporada por el tema de la liga y que bueno, está prácticamente resuelta. Cerramos hablando un poco del arbitraje y es que quiero hacer una pequeña reflexión, no me voy a enredar mucho en ese aspecto, pero no quiero dejar pasar la oportunidad. Voy a cerrar o voy a hablar concretamente de una jugada. Y creo que con esa jugada podemos englobar absolutamente todo lo que es la temporada en cuanto al arbitraje que ha sufrido el Real Madrid. Hubo una jugada que termina marcando la Real Sociedad en la que se ve claramente como un futbolista de la Real Sociedad, no recuerdo ahora mismo quién, le mete un patadón brutal a Tchouaméni, termina desestabilizándolo y por ende termina cayendo al piso el futbolista francés del Real Madrid. Ha tenido que venir el mismísimo Jesucristo a revisar la jugada para determinar que había sido una falta. El árbitro estando bien posicionado y al Real Madrid la falta fue tan clara que no tuvieron otra opción que anularla. No me quiero enredar mucho más porque de verdad me parece asqueroso, pero quiero que entiendan que esta liga que está ganando el Real Madrid tiene un mérito impresionante, porque lo del tema del arbitraje que es absolutamente brutal. Esa es la jugada que en este momento me llama más la atención. Pero si nos ponemos a repasar, muchachos, se van a dar cuenta de la cantidad de jugadas absolutamente de locos
que ha hecho el tema del arbitraje el día de hoy, creo que se llama Munuera, una jugada en la que Brahim le levanta el balón a Tchouaméni para que quede solo frente al arco y le termina pegando en la mano a un futbolista de manera escandalosa, increíblemente de locos. Una jugada en la que amonestan a Tchouaméni en una jugada que llega el primero al balón y no termina tocando al futbolista de la Real Sociedad. Es que me parece es increíble lo de estos árbitros del fútbol español. Mucho mérito a la Liga de Real Madrid. En este momento voy a despedirme esperando que la siguiente semana ya estemos cantando el título, así que de momento háganme saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre, déjame tu like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.